Aló, buenas noches. Hoy me corresponde hablar en filosofía. La ley es de la conciencia pública. El positivismo excluyente y el positivismo incluyente ofrecen perspectivas contrastantes sobre esta relación. Luego adentraremos en el positivismo crítico de Ferrajoli, que aboga por una revisión constante del derecho en función de la justicia y la equidad. En primer lugar, se examina la teoría provista de Hans Kelsen y H.L.A. Hart, que se centran en la separación entre el derecho y la moral. Se destaca que el positivismo incluyente de Hart permite ciertas interacciones entre ambas, mientras que el positivismo excluyente de Kelsen mantiene una separación rigurosa. Luego se presenta el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, que aboga por un análisis crítico del derecho y su relación con la moral y la justicia. Ferrajoli enfatiza la importancia de garantizar los derechos fundamentales y la adaptación del derecho a las necesidades cambiantes de la sociedad. Finalmente, se explora el realismo jurídico de Alf Ross, que es diferencia de las teorías positivistas al reconocer la influencia de factores morales y políticos en las decisiones judiciales. Se subraya que el derecho es inherente, incierto, y que las decisiones judiciales pueden variar según el contexto y la interpretación de los actores judiciales, jurídicos. El positivismo excluyente, concebido por el influyente jurista Hans Kelsen, representa una perspectiva legal que destaca la importancia de separar la moral y el derecho de manera tajante. Desde mi punto de vista, esta teoría es un enfoque riguroso y distintivo en el campo del derecho. En esencia, Kelsen argumenta que el derecho no debe depender de juicios morales o éticos. En lugar de ello, sostiene que el derecho se deriva de una estructura jerárquica de normas legales. Estas normas están organizadas en una pirámide donde la Constitución ocupa la cúspide y se considera la norma fundamental. Para ilustrar un ejemplo del positivismo excluyente de Kelsen, un ejemplo hipotético, en caso judicial en el Perú, en el que se debata la constitucionalidad de una ley que regula la libertad de expresión en Internet. Desde la perspectiva de Kelsen, el juez no debería basar su decisión en su opinión personal sobre la importancia de la libertad de expresión, sino en sí la ley se ajusta a la Constitución y a las normas políticas de rango superior. Desde mi perspectiva, el positivismo incluyente desarrollado por el destacado jurista Hart ofrece una perspectiva particularmente interesante sobre la relación entre el derecho y la moral en el ámbito legal. En teoría, a diferencia del positivismo excluyente de Hart Kelsen, aboga por una conexión entre el derecho y los principios morales, aunque con matices importantes. El positivismo crítico, de acuerdo a Ferrajoli, en esencia, el positivismo crítico sostiene que el derecho debe ser analizado y aplicado de manera crítica, teniendo en cuenta tanto su estructura legal como sus dimensiones morales y políticas. Ferrajoli argumenta que el derecho no puede existir en un vacío moral y que las decisiones legales deben considerar los valores fundamentales de la justicia y la equidad. Un aspecto crucial del positivismo crítico es la noción de garantismo. Ferrajoli propone que el derecho debe ser una herramienta para garantizar los derechos fundamentales de los individuos. Este enfoque garantista implica que las leyes deben ser revaluadas no solo en términos de conformidad con las normas legales existentes. Un ejemplo concreto de la aplicación del positivismo crítico de Ferrajoli en el contexto podría ser la revisión de leyes relacionadas con la protección de los derechos de los trabajadores. Si se presenta un caso en que se cuestiona la constitucionalidad de una ley laboral, un tribunal podría considerar no solo la legalidad de la ley según las normas existentes, sino también su impacto en la protección de los derechos laborales fundamentales. Alf Ross, el positivismo, el realismo jurídico de Alf Ross se aleja significativamente de las teorías positivistas en varios aspectos fundamentales.
Mientras que el positivismo tiende a enfocarse en la estructura formal de las normas legales en la separación estricta entre el derecho y la moral, el realismo jurídico argumenta que esta separación es problemática, a menudo inexistente en la práctica legal. Ross sostiene que el derecho no puede entenderse simplemente como un conjunto de normas legales abstractas, sino que debe analizarse en términos de su aplicación y cómo realmente funciona en la sociedad. A diferencia de las teorías positivistas que consideran que el derecho es creado por las autoridades legales y que su validez se deriva de procedimientos formales, el realismo jurídico afirma que la autoridad legal es solo una parte de la ecuación. Con mis conclusiones son la A, las teorías jurídicas como el positivismo y el positivismo crítico ofrecen perspectivas variadas sobre la relación entre el derecho y la moral en el Perú. Segundo, el positivismo excluyente de Kelsen enfatiza la separación estricta entre el derecho y la moral, mientras que el positivismo incluyente de Hart reconoce una interacción limitada. Letra B. El positivismo crítico de Ferrajoli aboga por una revisión constante del derecho y su adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad peruana. Letra C. El realismo jurídico de Ross destaca la influencia de factores morales y políticos en la toma de decisiones legales en Perú. Letra C. D. La masacre de Callará y la ley de amnistía son ejemplos de los casos en que la justicia prevaleció sobre la legalidad, demostrando la relevancia jurídica en la protección de los derechos humanos. Letra E, en caso de Odebrecht, ilustra cómo la corrupción y la política pueden influir en la toma de decisiones judiciales. Esa es toda mi presentación. Muchas gracias. Se les agradece. Buenas noches.